cierta forma soportar el peso de estas vísceras y que estas vísceras, evitar que estas vísceras se salgan a través de agujeros como el pecho o el ano. Como diafragma pélvico tenemos en cuanto a sus componentes los músculos elevadores del ano y el músculo coxígeo que van a formar el suelo de la pelvis y la fascia que cubre a estos músculos. En el varoncito nosotros vamos a tener esta visión superior, es decir, hemos cortado al varón y lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Vamos a ver este conjunto de músculos que corresponden al diafragma pélvico. Tenemos acá unos 3 músculos que más adelante vamos a detallar, que corresponden en su conjunto al músculo elevador del ano, que como función principal tiene elevar y estrechar el ano. Y otro músculo también que corresponde a la parte lateral ya de la pelvis es el músculo obturador interno. Siguiendo más atrás del músculo elevador del ano tenemos el músculo coxígeo y en la parte posterior, no le he puesto acá, está el músculo piramidal. Reconocemos que esta pelvis es de varón al presentar solo 2 agujeritos, uno para la uretra y el otro para el recto. Por adelante, es decir, en una visión inferior, vemos al varoncito de abajo hacia arriba, tenemos la misma conformación, dos orificios, uno para la uretra y los genitales y otro para el ano. Estos músculos correspondiendo al músculo elevador del ano, y por acá tendríamos al músculo coxígeo detrás o en la parte posterior del músculo elevador del ano. No lo vemos al otro lado porque está cubierto por el glúteo superior. En la mujer la conformación es similar, solo que la única diferencia es la presencia de 3 orificios. Uno para la uretra, otro para la vagina y otro para el recto. También vamos a ver la misma conformación que incluye el músculo coxígeo. Todo lo que está delante es el músculo elevador del ano, incluyendo sus 3 músculos, el iliocoxígeo, el pubocoxígeo y el pubo rectal. Y por la parte posterior, como les había mencionado, encontramos el músculo piriforme. Todos estos son los límites musculares de la pelvis. Por debajo, suelo de la pelvis, músculo elevador del ano y músculo coxígeo. Por detrás, músculo piriforme, y por los lados, el músculo obturador interno. Nótese que acá vamos a encontrar una estructura blanquecina que corresponde al tendón conjunto del piso de la pelvis. Es importante esta estructura porque va a dar origen a ligamentos que van a sostener estructuras como el cervix, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente presentación. La misma estructura femenina, pero ahora vista desde abajo hacia arriba. Tenemos los 3 orificios, uno para la uretra, otro para la vagina y otro para el recto. Mismos músculos que conforman el elevador del ano. Acá podemos ver una estructura adicional que es el ligamento sacrotuberoso. Recordemos que acá está la espina, la tuberosidad isquiática y el sacro. Y ahora, siendo más específicos, vamos a detallar cada una de las partes del diafragma pélvico. Tenemos un músculo elevador del ano, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, conformado por 3 fibras musculares. Una correspondiente al pubo coxígeo, al pubo rectal y al iliocoxígeo. Esto es básico para que entiendan los 3 componentes del músculo elevador del ano. Y en cuanto a músculo coxígeo se refiere, o isquiocoxígeo en otras bibliografías, es un músculo que también va a tapizar el suelo de la pelvis, pero no corresponde al músculo elevador. Está por detrás del músculo elevador del ano. Para que se orienten, esta es una visión inferior, de abajo hacia arriba, por así decirlo. Tienen una mitad masculina y una mitad femenina. En la mitad masculina yo voy a ver el músculo pubo-rectal, va desde el pubis hasta el recto y se va a unir con su contraparte del otro lado, el pubo-rectal. Tengo el músculo pubo-coxígeo, va del pubis hasta el coxis y se va a unir con su contraparte contralateral. Y tengo el músculo iliocoxígeo, que va desde el hueso ilíaco hasta el coxis. Estos 3 músculos juntos forman el músculo elevador del ano. Van a haber fibras que diferencien al varón de la mujer. Por ejemplo, si ustedes revisan esa diapositiva, más adelante lo vamos a colgar, hay algunas fibras del cubo coxígeo que van a la próstata. Tenemos fibras puboprostáticas, por ejemplo. En el
de la mujer hay fibras del cubo coxígeo que van a la vagina, tenemos fibras musculares del cubo vaginal. Son las principales diferencias, pero tienen la misma función. Cumplir como una hamaca, como un colchoncito, para evitar que las vísceras pélvicas salgan hacia afuera. Acá tenemos otros músculos que componen los límites laterales, como son el músculo obturador interno, que va a tapar casi todo el agujero obturatriz, dejando un pequeño huequito, un pequeño conducto, que es el conducto obturador. Por otro lado, tenemos en la parte posterior al músculo piriforme, que va a sellar la pelvis por la parte de atrás. Límite lateral, límite inferior o suelo de la pelvis y límite posterior de la pelvis. Acá les dejo un grafiquito para que ustedes lo revisen con los límites de la pelvis, los músculos que están conformados y la inervación respectivamente. Esto revísenlo. Habíamos visto también que otra parte del diafragma pélvico estaba correspondido por la fascia pélvica, que sería un engrosamiento de tejido, una aponeurosis que va a cubrir estos músculos y las vísceras que están cercanas a la médula. Como partes de la fascia pélvica tenemos una fascia parietal que va a cubrir las paredes de los músculos que conforman el diafragma pélvico, y vamos a tener una fascia pélvica visceral que van a estar asociados a las vísceras que están circundando los orificios de salida del diafragma pélvico. Por ejemplo, regresando a nuestra imagen del varoncito. Vamos a tener un orificio de salida de la uretra y un orificio de salida del recto. Entre el recto y la próstata, que bueno, acá no se ve por motivos de la misma imagen, hay un engrosamiento de tejido, que es la fascia rectoprostática. Ese engrosamiento de tejido corresponde a la fascia pélvica visceral. En el caso de la mujer ocurre algo similar. Entre la vejiga y la vagina hay un engrosamiento de tejido que va a cumplir una función de sostén en la vagina, que es la fascia vésico-vaginal. Esa fascia vésico-vaginal forma parte de la fascia pélvica visceral. De igual forma, entre el recto y la vagina hay un tabique, hay una fascia recto-vaginal que también conforma esa fascia. Y la fascia pélvica, imagínense que todo esto esté tapado por aponeurosis. Eso correspondería a la fascia pélvica parietal. La fascia pélvica parietal cubre a los músculos. La fascia pélvica visceral son engrosamientos de la fascia que van a estar asociados a vísceras, ya sea próstata en los varones o a vagina en las mujeres y a estructuras circundantes. Es importante conocer esto debido a que estos músculos, cuando sufren algún tipo de traumatismo o dejan de cumplir su función de sostén producto de la edad, algún problema en fibra de colágeno, por ejemplo, entre otros, van a originar que las estructuras pélvicas puedan prolapsarse o puedan salir ya sea por el ano o por la vagina, formando un factor de riesgo para prolapso genital o prolapso anal. E incluso entre todos los tratamientos de prolapso de órganos pélvicos hay ejercicios que buscan mantener la tonicidad del músculo elevador del ano. Así como uno va al gimnasio para sacar bíceps, entre otros, también hay ejercicios destinados para aumentar el tono usual del músculo elevador del ano, que son los ejercicios de Kegel. Eso lo verán en ginecología. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda con esta partecita? ¿El prolapso es de los músculos o de las fascias? No, el prolapso es de los órganos. O sea, los músculos sirven como una hamaca, como un colchoncito. Si la hamaca se rompe en alguna zona o se desgarra, se sale una vejiga, se sale el cuello, se sale el útero, etc. ¿Para qué hicieron los ejercicios que dijo? Así como has visto que estos músculos sostienen, evitan que salga algo más que esto. Si están muy distendidos, van a permitir la salida de más porción de recto o incluso de más porción de vagina o de útero. Entonces, si aumentas el tono de estos músculos con un ejercicio, puede haber una remisión o una disminución del grado de prolapso.
más? ¿Hay alguna otra duda? No hay duda. Vamos a avanzar rapidito con la parte de femenina, que es un poco más extensa. Ejercicios que. Listo. Sí, literal, solo tiene que prestar. A ver, esta parte no va a venir en el examen, pero es un poquito larga, así que atención, por favor. Vamos a estudiar anatomía del aparato reproductor femenino. La siguiente clase será en biología e histología. Y la última que vendrá en el examen será fisiología de la reproducción. Empezamos. Acá nuestra amiga Scarlett nos va a ayudar con todo esto. Como parte del estudio de los órganos femeninos o involucrados en la reproducción femenina, debemos empezar con las gónadas. Estas gónadas enmarcadas por los ovarios. Los ovarios son estructuras pequeñas de forma de una almendra, dicen entre 2-3 centímetros de largo, por 1 centímetro de ancho, por 1 a 1.5 centímetros de espesor. Esto es lo normal. En algunas patologías esto puede alterarse, como en los quistes de ovario o en el síndrome de ovario poliquístico, donde podamos tener ovarios de mayor tamaño. Como características descriptivas, tiene bordes, tiene caras y tiene extremidades. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Acá tenemos nuestro ovario. Valga la aclaración que esta es una visión posterior. Tenemos a nuestra personita, una mujer que nos está dando la espalda, y el corte es así. La visión es posterior, dado que en posición anatómica los ovarios están por detrás de las trompas. Para nosotros poder ver los ovarios, debemos verlos por la parte posterior. Tenemos algunas estructuras notables, como ustedes verán. Acá tenemos el útero y acá tenemos como una especie de alas o alerones del útero. Esta especie de alas se llama ligamento ancho. El ligamento ancho tiene 3 componentes: un mesosalpinx, un mesovario y un mesometrio. Podríamos decir que son los mesenterios de la trompa, del ovario y del útero como tal. Por otro lado, tenemos una trompa ovario, una trompa tubaria. La trompa conformada por un infundíbulo que tiene unas proyecciones digitiformes llamadas fimbrias, una parte más dilatada que se llama ampolla y una parte más estrecha que se llama isthmus. No está en la imagen, pero también hay una porción intrauterina de la trompa uterina. Y acá podemos localizar al ovario. Este ovario no está flotando en el aire. Tiene estructuras que lo van a soportar, que lo vamos a ir viendo más adelante. Así también, al tener el útero cortado, nos damos cuenta que el útero tiene capas. Tiene una capa mucosa interna llamada endometrio, tiene una capa muscular intermedia llamada miometrio y tiene una capa superficial externa llamada perimetrio o serosa del útero. Acá tenemos una visión en un cadáver donde podemos ver los distintos planos que uno atraviesa y las distintas estructuras que se van a asociar al útero. Tenemos por delante del útero, esta cosita es el útero, por delante del útero tenemos la vejiga. A los lados del útero las trompas uterinas y estas bolitas blanquecinas son los ovarios. Tenemos el útero, las trompas uterinas y los ovarios. Eso usualmente lo hacemos en cirugía abierta. Actualmente también manejamos la visión laparoscópica. Con la visión laparoscópica, la anatomía que antes teníamos cambia rotundamente, debido a que la cámara de laparoscopio nos permite una mejor visualización de estructuras que antes no veíamos en la cirugía convencional. Acá ustedes pueden ver el útero, los ovarios, las trompas y el ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovario. Acá podemos ver el fondo de saco posterior que separa al útero del recto. Esta flechita indica el ligamento útero-ovario. Esta visión laparoscópica se logra a través de la introducción de una camarita por vía umbilical o supraumbilical, donde gracias a la luz y a la óptica que se usa podemos ver las estructuras ginecológicas a través de una cámara o a través de una pantalla
habíamos mencionado que los ovarios no están sueltos en la cavidad abdominal, sino que tienen medios o estructuras que van a fijarlo hasta cierto punto en su posición o que van a mantenerlos en su posición, a fin de evitar que estos estén con extrema movilidad, pudiendo generar dolor en la paciente o incluso tener tanta movilidad que puedan generar torsión ovárica. Las estructuras que están asociadas a la fijación del ovario son 4, como están mencionadas en la presentación. Tenemos un ligamento suspensorio del ovario, o también denominado ligamento infundíbulo pélvico, un ligamento propio del ovario, o llamado ligamento uterovárico, que es lo que hemos visto en la visión laparoscópica anterior, y los mesos que corresponden al mesosalpinx y al mesovario. Acá tenemos una imagen que nos muestra esos medios de fijación. Primero tenemos un ligamento que une o mantiene fijado al ovario con el útero, llamado ligamento uterovárico o ligamento propio del ovario. Por otro lado, en la parte lateral tenemos un ligamento que suspende al ovario. Este ligamento que suspende al ovario se llama ligamento suspensor del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. A través de este ligamento suspensor del ovario van a ingresar los vasos ováricos, llámese arteria y vena ovárica. Acá tenemos un corte transversal donde podemos ver la relación del ovario que está atrás de la trompa uterina con los distintos mesos. Tenemos un mesovario que sería una prolongación del peritoneo que va a unir al ovario con el mesosalpinx y por ende con el ligamento ancho. Y tenemos el mesosalpinx, que también es una prolongación del peritoneo, parte del ligamento ancho que va a mantener fijo el ovario y también la trompa uterina. Estos 4 elementos comprenden los medios de fijación del ovario. En cuanto a irrigación se refiere, hay 2 vertientes de irrigación del ovario. Tenemos una principal, que es la arteria ovárica, rama de la arteria aorta, que va a viajar de la arteria aorta a través del ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. Por otro lado, tenemos una rama ovárica de la arteria uterina, siendo la arteria uterina rama del tronco anterior del iliaco interno. Acá tenemos un esquema de cómo se va a irrigar el ovario. Tenemos una irrigación lateral por parte de la misma arteria ovárica y tenemos una irrigación medial donde vamos a tener el trayecto tortuoso de la arteria uterina hasta la generación de una rama ovárica. En el drenaje venoso, de forma similar, tenemos vasos que van a acompañar a las arterias correspondientes. Tenemos una vena ovárica y una vena uterina, siendo la vena ovárica una en cada lado, difiriendo en el área de desembocadura, mientras que la vena ovárica derecha desemboca directamente en la vena cava inferior, la vena ovárica izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Algo similar a lo que ocurre con las venas testiculares. Por otro lado, tenemos una vena uterina que va a desembocar en la vena ilíaca interna. Mismo esquema donde podemos ver el tracto venoso en celeste o en azul. En cuanto a inervación se refiere, hay una inervación más que todo simpática, parasimpática, asociada al plexo ovárico, aunque también hay inervaciones sensitivas que pudiesen explicar el origen de dolor asociado a patología ovárica como torsión o como distensión o quistes. Y en cuanto a drenaje linfático se refiere, tenemos que los vasos linfáticos del ovario van a drenar en los linfáticos aórticos lumbares. Esto es importante sobre todo para ginecología oncológica. Casi toda la parte linfática no es muy abordada en muchos cursos, pero cobra importancia cuando manejamos pacientes oncológicos, dado que es menester conocer los ganglios linfáticos asociados a las posibles diseminaciones de los distintos cánceres. Eso lo vamos a ir a mencionar más adelante también. En cuanto a trompas uterinas se refiere, que sería la continuación del trayecto que va a recorrer el óvulo hasta ser fertilizado o eliminado a través de la menstruación. Mide de 10 a 12 centímetros y va a tener 4 segmentos.
acá tenemos los 4 segmentos. Va a tener un segmento infundibular que va a estar asociado o va a contener fimbrias, que son proyecciones en forma de dedos, cuya función principal va a ser atrapar al óvulo recién ovulado, valga la redundancia. Una porción ampular, que es una zona más dilatada, es ahí donde usualmente se lleva la fertilización, y un segmento ísmico, que es una zona más estrecha, que está más cerca al útero como tal. También tenemos una porción intramural o intrauterina, que es la parte de la trompa que viaja a través de la pared uterina. Acá lo podemos ver claramente. Tenemos 4 segmentos. Un segmento celeste, azul, infundibular, con proyecciones en forma de dedo llamadas fimbrias, que tienen como principal función captar al óvulo recién expulsado del ovario. Una porción en celeste, que sería la ampolla, una porción un poco más estrecha, que es la porción ísmica, y una porción que está contenida en la pared uterina, llamada porción uterina o intramural. Algo importante a mencionar también es que el paso del óvulo a través de esta trompa uterina, si bien es cierto, esta trompa uterina tiene una capa muscular que puede ayudar en ello, es importante ver, y eso lo vamos a ver en histología, que el epitelio que tiene esta trompa uterina es un epitelio ciliar. Son los cilios que cubren la superficie mucosa de esta trompa uterina las que van a aportar la motilidad del óvulo y del cigoto, el óvulo fecundado, a través de la trompa uterina. Recordemos que el óvulo no tiene un movimiento como tal, a diferencia del espermatozoide. Lo que va a ayudar al desplazamiento de este óvulo son las estructuras que conforman el tracto genital femenino, desde el epitelio ciliado hasta la capa muscular de las trompas uterinas. En cuanto a irrigación arterial se refiere, hay ramas tubáricas que derivan tanto de la arteria ovárica como de la arteria uterina, que van a servir para irrigar, para dar sangre arterial a la trompa uterina. Asimismo, vamos a tener un drenaje venoso que va a seguir el trayecto de la vena ovárica y de la vena uterina. En cuanto a inervación se refiere, vamos a tener la participación de nervios espláncnicos de la pelvis y también del plexo uterovaginal, que viene a ser dado por ramas del plexo hipogástrico inferior. En cuanto a drenaje linfático, entran a tallar casi las mismas estructuras que en el ovario, que son los ganglios preaórticos. En cuanto a útero se refiere, acá nos vamos a demorar un poquito más porque hay bastantes cosas que ver en útero. Esto lo vamos a pasar. Acá está, eso es un corte. En este corte transversal vemos la relación del útero con todas las estructuras que lo pueden rodear. Vamos a tener por delante, acá está la parte delantera de la paciente, tenemos la vejiga, tenemos el útero, las trompas, el ligamento uterovárico y el ovario como tal. Si seguimos más atrás, vamos a tener unas estructuras que van a fijar el cervix, que son los ligamentos uterosacros, parte de la fijación del útero. Vamos a tener un espacio entre el útero y el recto, que es el espacio útero-rectal o recto-vaginal también denominado, y el recto como tal. Acá también entre la vejiga y el útero hay un espacio que puede ser abierto, puede ser visto a través de la laparoscopía, que es el espacio vesicouterino. En este cortecito se han tomado la molestia de conservar la vejiga, pero retirar casi todo el útero, dejando solo el cuello, para ver otras estructuras. Acá podemos ver mejor estas dos prominencias líneas o ligamentos que van a estar asociados al cervix, que corresponden a los ligamentos útero-sacros. A los lados también van a haber unas proyecciones del mismo color que corresponden a los ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroe. Estos ligamentos van a nacer del arco tendíneo que vimos en la clase del diafragma pélvico. Nótese también la relación de los vasos uterinos, este es el trayecto de la arteria y vena uterina, y su proximidad con el ureter. Esto cobra importancia cuando nosotros realizamos procedimientos como una histerectomía, donde al momento de retirar el útero y el cervix,
debemos evitar lesionar el uréter a fin de evitar un corte o una sección inadvertida. Este útero también tiene segmentos. Tenemos un segmento más grande que corresponde a una pirámide trunca con el vértice hacia abajo, que es representado por el cuerpo uterino. Este cuerpo uterino tiene unos vértices en ambos lados que van a estar en asociación con las trompas uterinas. Estos vértices suelen llamarse cuernos uterinos. Tenemos una región más estrecha que va a fungir como transición entre el cuerpo uterino y el cérvix o cuello uterino. Esta región, esta estrechez, se llama istmo uterino. Y por último tenemos el cuello uterino como tal. Este cuello uterino tiene un canalículo, tiene un hueco en medio, por así decirlo, que va a permitir la salida de sangre de flujo menstrual o en trabajo de parto, la salida del producto del bebé como tal. Este canal dentro del cuello uterino se llama canal endocervical, que tiene un orificio interno en comunicación con la cavidad uterina y un orificio externo en comunicación con la cavidad vaginal. Esta imagen enmarañada corresponde a los medios de fijación del útero. Como medios de fijación que van a mantener la posición del útero en su lugar, tenemos las mismas trompas uterinas, los ligamentos propios del ovario, útero ovárico, ligamento redondo del útero, y como medios de fijación y de sostén van a soportar el peso del útero y van a evitar que se salga o se prolapse. Tenemos el ligamento recto uterino o ligamento uterosacro, el ligamento cardinal, que son ligamentos laterales o de McEnroe, y también fascias asociadas a la pared vaginal. Acá tenemos un ejemplo un poquito más claro, teniendo en cuenta que esto es el cervix, y nos va a indicar qué estructuras están asociadas a que este cervix esté en esa posición y no esté más arriba, no esté más abajo o incluso no se salga de la vagina, no se salga por la vagina. Tenemos hacia adelante la fascia pubocervical entre el pubis y el cervix, que va a mantener la fijación por la parte de adelante. Por la parte lateral tenemos a ambos lados los ligamentos cardinales o de McEnroe, y por la parte posterior vamos a tener la fijación dada por los ligamentos rectouterinos o uterosacros, dado que van del útero al hueso sacro. Cuando estos ligamentos, por una cuestión de traumatismo, de cirugía anterior, o incluso por una cuestión de laxitud como partos, entre otros, y fallan en su función de fijación, tenemos problemas como el prolapso de órganos pélvicos, teniendo que este cervix, que debería estar en una ubicación intracavitaria por dentro de la vagina, puede incluso prolapsarse hasta fuera de la vagina. Esta cosita que ven acá circular un poco rojita es el cuello uterino. Al no haber ligamentos adecuados para el sostén del cervix, este cervix poco a poco se va prolapsando hasta salir por el introito vaginal. Otro ligamento que no está asociado al sostén como tal, pero forma parte o está asociado al útero, es el ligamento ancho. Habíamos mencionado que el útero tiene una especie de alas a ambos lados. Esas alitas, esos alerones, corresponden al ligamento ancho. El ligamento ancho, de forma simple por así decirlo, está correspondido por peritoneo. Tiene dos hojas, una hoja anterior hacia adelante y una hoja posterior hacia atrás. Nótese la relación de la hoja posterior con el uréter y nótese que en medio de ambas hojas hay paquetes vasculonerviosos. Por acá están las ramas las ramas tubáricas de la arteria uterina y de la arteria ovárica. Por acá pasa el hilio ovárico, pasan las ramas ováricas para llegar al ovario, y por acá también en la parte de abajo pasan los vasos uterinos. Y vuelvo a recalcar, nótese la estrecha relación y la poca distancia que hay entre los vasos uterinos, arteria uterina, vena uterina y el uréter. El ligamento redondo es una estructura fibromuscular que corresponde a un rezago embriológico del gubernáculo testis en la mujer.
Es una estructura que va a seguir por parte delantera de la trompa uterina una porción pelviana, una porción ilíaca y la fosiliaca, y va a cruzar a través del canal inguinal hasta desembocar en el labio mayor. No funciona como sostén, no sostiene el útero como tal, pero siempre se encuentra presente y va a tener ese recorrido. ¿Recuerdan una estructura que tiene un recorrido similar? Que va desde dentro del abdomen, pasa por el canal inguinal y desemboca fuera del canal inguinal. ¿No? ¿No? El cordón espermático, exacto. Tiene cierta similitud, pero no tiene el mismo contenido. Acá solo es un rezago embriológico, en el hombre sí hay una función clara del conducto espermático. En cuanto a pared uterina se refiere, ya habíamos mencionado que hay 3 capas. Una capa interna que corresponde a la mucosa uterina, llamada endometrio. Este endometrio no es el mismo durante todos los días. Va a cambiar de acuerdo a la fase del ciclo menstrual en el cual se encuentre la paciente. Una estructura más gruesa e intermedia que corresponde a una capa de fibras musculares llamadas miometrio, y una capa externa que va a cubrir la pared uterina por fuera, llamada perimetrio o serosa del útero. Es importante el reconocimiento de estas capas, dado que hay patologías asociadas al crecimiento exagerado de las mismas. Por ejemplo, hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio incluso, miomas o cáncer uterino como el sarcoma uterino, entre otros. Cuando hay un crecimiento no controlado de alguna de estas capas, podemos tener un caso, por ejemplo, de miomatosis uterina, donde células musculares lisas correspondientes al miometrio crecen de forma no usual. Es una patología benigna, pero de acuerdo al lugar, tamaño o localización del crecimiento de estas células, puede generar dolor, sangrado menstrual abundante, sangrado vaginal no asociado a la regla o incluso problemas de fertilidad debido a alteración en el sitio de implantación del cigoto. Otra porción del útero que no vemos en la cirugía como tal, en los cortes, es el cuello uterino. Tenemos la facilidad de poder evaluar el cuello uterino en consultorio externo a través de la especuloscopía o incluso de la colposcopía. Este aparatito que ven acá de metal se llama espéculo, se introduce por vía vaginal y al abrirse va a mostrarnos el cervix, el cuello uterino. En este caso el cuello uterino está normal y la paciente ha ido por una prueba de tamizaje por un Papa Nicolau para hacer un descarte de displasia o cáncer cervical. En algunas patologías como los pólipos endocervicales, miomas abortivos como acá tenemos un mioma que ha crecido y se ha salido por el cervix, o cáncer de cervix, la especuloscopía es de ayuda invaluable para atender esas pacientes. En cuanto a la irrigación uterina, la mayor parte de la irrigación del útero, podríamos decir que hasta un 90%, va a corresponder por la arteria uterina, rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Otras arterias que van a dar cierta irrigación al útero son las arterias ováricas y la arteria del ligamento redondo. Acá tenemos un esquema donde vemos la confluencia de estos 3 vasos. Tenemos la arteria uterina con su trayecto ascendente y va a dar las ramas respectivas ya anteriormente mencionadas. La arteria ovárica, que también van a dar ciertas ramas para irrigar el útero, y la arteria del ligamento redondo. No es muy importante en cuanto a irrigación, pero también da algunas ramitas. ¿Por qué es importante todo esto? Al menos en ginecología, para la parte de hemorragia obstétrica, donde tenemos una paciente que ya sea después de un parto o una cesárea continúa sangrando, una de las tantas opciones quirúrgicas que nosotros tenemos para parar el sangrado es la ligadura de vasos uterinos de arteria uterina. Al ligar la arteria uterina, que corresponde a la mayor cantidad de irrigación del útero, podemos controlar el sangrado. A veces se puede ligar la arteria del ligamento redondo también. La idea es que en estos casos de hemorragia obstétrica nosotros controlemos el sangrado de la paciente. En cuanto a drenaje venoso se refiere, en la parte posterior y lateral del útero hay un plexo venoso que va a drenar la sangre proveniente del útero, que va a desembocar en una vena uterina. Esta vena uterina desemboca en la vena ilíaca interna.
parte del plexo venoso uterino puede asociarse al plexo venoso vaginal y ser drenado por este mismo plexo. En menor medida, el útero se drena también a través de venas ováricas y de la vena del ligamento renoso, que siguen el mismo camino que su contraparte arterial. En cuanto a inervación se refiere, tenemos inervación de nervios espláncnicos de la pelvis y también la presencia de un plexo útero-vaginal. Y en cuanto a drenaje linfático, y esta parte sí hay que hacerle un énfasis, porque es muy estudiada en la parte de gineco-onco, tenemos 3 vías de drenaje: un drenaje superior, un drenaje anterior y un drenaje inferior. Este drenaje inferior cobra importancia debido a que va a drenar los linfáticos que están asociados al cuerpo y al cuello uterino. Es por eso que, por ejemplo, en las patologías como un cáncer de cuello uterino, en la parte quirúrgica, muy aparte de extraer el cáncer, el cuello y todo el útero, se hace la revisión de nódulos linfáticos asociados a este drenaje, ya sea los nódulos linfáticos ilíacos externos, presacros o preaórticos. Acá tenemos un esquemita del drenaje linfático. Este drenaje linfático está dibujado en este esquema por estas líneas y puntos negros. Tenemos un drenaje que va a la ilíaca externa y otro drenaje que va a nivel aórtico. Son estos dos grupos ganglionares que debemos disecar y extraer para el estudio del cáncer de cervix. En cuanto a, hasta ahorita en cuanto a útero, ¿hay alguna duda que tengo? En cuanto a vagina se refiere, es algo más corto lo de la vagina. Es un conducto cilíndrico aplanado de 7 a 9 centímetros que puede dilatarse debido a la propiedad que tienen sus paredes para permitir la penetración o incluso la salida de un bebé en el parto como tal. En cuanto a relaciones se refiere, está asociado por la parte anterior con la vejiga y la uretra, por la parte posterior con el recto. Por la parte inferior tenemos una relación con lo que vendría a ser el perine y con la parte superior con el cervix. Acá tenemos un cortecito donde tenemos la visión lateral, la visión coronal de esta vagina, que nos va a dar una idea de la relación que tiene a ambos lados. En la parte superior a un conjunto de vasos que van a corresponder a los parametrios. En la parte media al músculo elevador del ano, que ya lo habíamos visto hace algunos instantes, y en la parte inferior al perine, sobre todo estructuras como el bulbo del vestíbulo. En cuanto a funciones de la vagina, sirve como un canal, como un conducto. Conducto para el parto, conducto para evacuar el flujo menstrual, conducto para aceptar el pene en la penetración y el producto que es la eyaculación, y también comunica el cervix con el medio externo. Ya habíamos mencionado las relaciones de la vagina en la parte anterior con el tabique vésico-vaginal. En la parte posterior teníamos una relación superior-media-posterior, de acuerdo a qué parte estábamos hablando. Y en las partes laterales también ya la habíamos visto, estructuras vasculonerviosas en la parte superior, en la parte media con el músculo elevador del ano y en la parte inferior con estructuras del perine y sobre todo estructuras eréctiles como el clítoris, como los bulbos del vestíbulo. En cuanto a irrigación se refiere, hay dos vertientes de irrigación en la vagina. Una arteria vaginal, rama de la arteria ilíaca interna, y una rectal media. La arteria rectal media va a dar ramos vaginales para irrigar sobre todo la cara posterior de la vagina. Esta arteria rectal media también es rama de la ilíaca interna. Acá vemos un gráfico donde podemos ver la función de la arteria vaginal y de la arteria rectal media en la irrigación de la vagina. En cuanto a drenaje venoso, a través del plexo venoso vaginal se van a formar venas vaginales que van a seguir el mismo recorrido que las arterias vaginales y van a drenar en la vena ilíaca interna. En cuanto a inervación se refiere, al igual que en las estructuras anteriormente mencionadas, tenemos nervios espláncnicos pélvicos y un plexo útero-vaginal. Y en cuanto al drenaje linfático se refiere, tenemos que los conductos linfáticos asociados a la vagina van a los nódulos ilíacos internos, inferiores perineales, y algunos también terminan en la región inguinal.
Ahora ya para terminar, la parte de genitales externos. En cuanto a genitales externos o vulva, tenemos algunas características de superficie, como son el monte de Venus, estructura adiposa que va a contener vello. Tenemos labio mayor, que son las estructuras cubiertas por piel alrededor de los labios menores, que son labios un poquito más delgaditos que carecen de piel y folículos. En este esquema nosotros vamos a ver labios mayores, labios menores, y acá arribita vamos a ver el clítoris, el meato urinario y el introito vaginal. Esto lo vamos a agrandar un poquito en la siguiente imagen. Antes de todo, algo que no se muestra acá en la imagen es la presencia de una membrana que cubre el introito vaginal, que es el himen. Si bien es cierto, no hay una función clara del himen hasta ahora, se cataloga como un rezago embriológico, cobra importancia cuando este himen no se fracciona o no se perfora de forma adecuada. Hay múltiples formas de presentación del himen. Tenemos un himen anular con un solo orificio, un himen cribiforme con varios puntitos que van a permitir la salida del flujo vaginal, del flujo menstrual, disculpen, un himen septado, y en algunos casos tenemos un himen imperforado, donde por alguna cuestión congénita el himen no tiene una perforación, un orificio de salida, y esto puede generar retención de la menstruación en las pacientes que tienen himen imperforado. Y por último tenemos una imagen de una paciente que ya ha tenido relaciones, incluso ya ha dado a luz, donde vemos la ausencia del himen. Acá tenemos un agrandamiento de los genitales externos, haciendo énfasis en la formación del clítoris. Si bien es cierto, en la parte externa solo vemos el glande o la punta del clítoris, este tiene más estructuras asociadas, como son la piel que lo recubre, llamada prepucio, las partes eréctiles, que son la crura del clítoris, y unas partes también eréctiles que van a estar a los lados de la vagina, llamada bulbo del vestíbulo. Y debajo del bulbo del vestíbulo tenemos a las glándulas vestibulares o glándulas de Bartolino. Nótese que estas glándulas tienen un orificio de salida. Así como hay glándulas de Bartolino, también tenemos otras glándulas asociadas. Acá tenemos el vestíbulo de la vagina, el orificio vaginal como tal, labio menor, tenemos el orificio de la uretra, el clítoris y, como les había mencionado, el prepucio, la capa de piel que cubre al clítoris. Acá en una visión un poco más detallada podemos ver algunos orificios de salida de las glándulas asociadas a los genitales externos. Tenemos la uretra, el orificio por el cual sale la orina. A los lados de la uretra tenemos la salida de la secreción de las glándulas de Skene o glándulas parauretrales, y en la parte inferior tenemos el orificio de salida de las glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. Cuando el orificio de salida de las glándulas de Bartolino se tapa o se obstruye, la secreción que produce esta glándula queda retenida en la misma, generando una dilatación de la glándula denominándose quiste de Bartolino. Muchas veces este quiste de Bartolino puede infectarse, generando la presencia de mal olor y pus, generando un absceso de Bartolino. El tratamiento es el drenaje. En cuanto a irrigación de los genitales externos, tenemos participación de la arteria pudenda interna sobre todas las partes internas de los mismos, como son las formaciones eréctiles y la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolino, y a las zonas superficiales como mucosa, piel, entre otros, la irrigación va a estar dada por la arteria pudenda externa. Más o menos algo similar a lo que pasa en Globo. El drenaje venoso, de forma igual, va a ser dado por la vena del mismo nombre, vena pudenda interna y vena pudenda externa. En cuanto a inervación se refiere, tenemos inervación del nervio pudendo en casi toda la zona sensitiva de los genitales externos, excepto en el tercio anterior. El tercio anterior de los labios mayores va a estar dado por la inervación del nervio ilunguino. El resto de inervación sensitiva sobre todo por el nervio pudendo. Y ya para finalizar, en cuanto a drenaje linfático se refiere,
los genitales externos drenan de forma usual a los nódulos linfáticos inguinales. Y esto se puede ver sobre todo en algunas infecciones por transmisión sexual. Por ejemplo, chancro, chancroide, muy aparte de la lesión primaria, nosotros a la evaluación podríamos detectar adenopatías inguinales del mismo lado. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan, chicos? Si no tienen ninguna duda, son libres. Estudien para el martes.